Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener la lección número 4 en nuestro estudio de Malaquías, la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a compartir la lección 4 de Malaquías, que abarca los capítulos del capítulo 2, del versículo 7 al capítulo 3, versículo 6. Entonces espero que estén dispuestos a estudiar la palabra de Dios, que hoy, si Dios lo permite, vamos a aprender bastantes cosas, como ya lo hemos hecho. Hasta ahora, mis queridos hermanos, hemos estudiado 3 acusaciones o amonestaciones. La primera acusación o la primera amonestación era que el pueblo hebreo que había regresado del cautiverio dudaba del amor de Dios. Y siempre que Dios les exhortaba algo, ellos replicaban o respondían con una pregunta. Una pregunta, en este caso, Dios les dice que Él los había amado y ellos se preguntaron, ¿en qué nos amaste? Eso está en Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5. Dios les da su respuesta. La segunda amonestación que Dios le hace al pueblo era que ellos habían menospreciado el nombre de Dios. No honraban el nombre de Dios. Y ellos, como costumbre, preguntaron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios le da respuesta de la acusación o de la amonestación que el Señor les había hecho. En la tercera acusación, que la estudiamos en 3 partes, fueron las lecciones 3.1, 3.2 y 3.3, Dios le exhorta al liderazgo, le exhorta al sacerdocio a que se decidan de corazón darle gloria a su nombre. Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 16. Y en las lecciones anteriores, en las 3 clases anteriores, estudiamos 3 partes o 3 cosas en las cuales Dios le exige al sacerdocio, al liderazgo y nos exige a nosotros 3 cosas que debemos hacer para decidirnos de corazón darle gloria a su nombre. Y en esa la estudiamos en 3 lecciones, la lección 3.1, la lección 3.2 y la lección 3.3. Si usted no ha asistido a alguna de estas clases o quiere volver a estudiar estas clases, en mi canal de YouTube de nombre Yalmar Paredes, aquí está, así se escribe mi nombre, Yalmar Paredes. Ahí tenemos todas las clases de Malaquías, desde la introducción, Malaquías lección 1, Malaquías lección 2, Malaquías lección 3.1, 3.2, 3.3. Hoy vamos a estudiar la acusación número 4 o la amonestación número 4, que está en Malaquías capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 6. Comienza diciendo Malaquías, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El profeta les exhorta a ellos, diciéndoles, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Imagínense, hermano, ellos, una cosa era lo que decían y otra cosa realmente era lo que hacían. Y el profeta le dice que ellos con sus palabras habían hecho cansar a Dios. Y ahorita vamos a ver qué significa el término cansar. Y el sacerdocio le responde, ¿en qué le hemos cansado? Y la respuesta que le da el profeta es, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense la respuesta, hermanos. Ellos decían, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, también se hacían una pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces vamos a analizar el hecho de que ellos hacían cansar a Jehová con sus palabras. En Malaquías capítulo 2, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. En la PDT dice algo similar. El Señor está cansado de sus palabras.
En la NBI vuelve a decir algo similar. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. En la Nácar Colunga, una versión católica, la Nácar Colunga traduce: sois pesados a Yahvé con vuestras palabras. Y en la Biblia latinoamericana dice: ustedes aburren. Fíjense la expresión: ustedes aburren a Yahvé con sus discursos. Y en la Biblia textual: habéis hastiado a Yahvé con vuestras palabras. De manera, hermanos, que la palabra usada para cansancio viene del hebreo yagá. Raíz primaria propiamente significa boquear. De aquí estar exhausto, cansar, trabajar, sudar, afanarse, cansancio, cansar, carga, consumir, fatigar. El término boquear, que es la traducción directa de la palabra hebrea yagá, en la Real Academia Española, en nuestro españolito, en nuestro criollo, ¿verdad? Nuestro español, que es el que entendemos, tiene 5 definiciones. Boquear es abrir la boca. También puede ser traducido como estar expirando. 3, la definición 3 es coloquial, dicho de una cosa, estar llegando al final. 4, hablar mucho, generalmente con indiscreción. Y 5, decir una palabra o expresión. Tenían cansado a Dios. Entonces, si lo traducimos, quiere decir que lo tenían cansado, lo tenían aburrido, como lo decía una traducción que leímos anteriormente, la Nácar Colunga, lo tenían hastiado. ¿Y con qué? Con sus palabras. Fíjense que Dios es un Dios que tiene una paciencia infinita. La paciencia de Dios es grande, pero la palabra del individuo, la palabra del ser humano, puede hacer cansar, hastiar, aburrir a Dios con sus palabras. No en vano dice Jesús cuando enseña a orar que no seamos como los gentiles, que por su vana palabrería, por sus vanas repeticiones, creen que van a ser escuchados más rápido. Dios examina nuestros corazones y sabe cuando algo está saliendo verdaderamente de nuestro corazón, nuestra sinceridad, nuestra fidelidad. Cosa que no sucedía con estos sacerdotes, que decían una cosa y hacían otra. Y hablaban tanto que tenían cansado, hastiado, aburrido al Señor. De la Real Academia podemos el término estar expirando, o dicho de una cosa, estar llegando al final. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué estaría expirando? ¿O qué estaba llegando a su final? Porque la acusación del profeta: ustedes tienen cansado a Jehová, tienen cansado a Dios. Ahora, nos podríamos preguntar cómo lo habían cansado. ¿Qué habían hecho estos sacerdotes para tener cansado a Dios? Para que el profeta diga que lo tenían hastiado, aburrido. ¿Cómo lo habían cansado? Malaquías 2:17 dice, y Dios responde: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En esto es lo que dice la Biblia, que ellos tenían cansado a Jehová, en que decían, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Fíjense en esa expresión, hermanos. Lo que pasa es que uno a veces lo lee muy rápido, pero ¿sabe usted lo que estaban diciendo? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. O sea, no importa lo malo que se pueda portar ellos, decían, no importa lo mal que yo me porta, eso agrada a Jehová. ¿Cómo estaría Dios con esa palabra? Y en los tales se complace. Cuando Dios no se complace en la maldad.
O también, o si no, dice, se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Y estas dos cosas es las que Dios va a responderle a continuación. En la Nueva Traducción Viviente, en Malaquías 2:17, dice, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Hicieron entonces una afirmación y una pregunta. La afirmación, ¿qué era lo que ellos afirmaban? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y la pregunta que se hacían es, ¿dónde está el Dios de justicia? En los versículos que siguen, Dios le va a responder esta pregunta que se están haciendo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Tanto en la afirmación como en la pregunta, ellos están negando la justicia de Dios. Y ese era otro de sus pecados. Cuando ellos decían, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, están negando la justicia de Dios. Cuando se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Están negando la justicia de Dios. La afirmación hecha era una opinión. Esa afirmación de que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, era una opinión muy común entre los israelitas, no solamente después del cautiverio, sino antes del cautiverio. Y la pregunta que podemos hacernos todos nosotros es, ¿realmente se complace y se agrada a Jehová en los que hacen mal? Por supuesto que no. La respuesta es que no, porque en Dios no existe maldad, porque en Dios no existe ni una pizca de tinieblas, porque Dios es luz y en Él no puede haber ni una mínima porcentaje de maldad. Entonces, si Dios es luz y no se complace en la maldad, ¿cómo es que dice esta gente que Dios se agradaba de los que hacen mal y en los tales se complace? ¿Realmente se complace y se agrada a Jehová en los que hacen mal? Absolutamente no. Ahora, ¿quiénes están afirmando y preguntando esto? ¿Quiénes están afirmando que los que hacen mal agrada a Jehová y en los tales se complace? ¿Y quiénes están preguntando dónde está el Dios de justicia? ¿Lo estaba haciendo el pueblo? ¿Lo estaba haciendo los sacerdotes? ¿Lo estaban haciendo ambos? ¿Podemos caer nosotros en algo similar, hermanos? Esta pregunta la estaban afirmando los líderes, los sacerdotes, pero también el pueblo. Cuando el líder afirma algo, el pueblo le sigue, como lo estudiamos en la lección pasada. Por lo tanto, la respuesta es ambos. Ambos estaban afirmando y preguntándose, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Y nosotros podemos caer en algo similar? Sí, por supuesto. ¿Ha oído usted algo similar? ¿Ha oído usted por casualidad alguna persona que dice que porque existe la maldad, ¿dónde está Dios? Debe ser que se complace en esto, en lo que están, en el mal que están haciendo. Mucha gente tiene ese criterio. Mucha gente tiene ese criterio. Porque ven o creen que Dios no actúa. Y Dios sí actúa, hermano. Dios actúa y vamos a ver cómo actuó con estos sacerdotes y vamos a ver cómo puede actuar hoy día. ¿Usted ha escuchado hablar de Asaf? Asaf era uno de los principales músicos de David. Si alguien componía salmos y preparaba la música de esos salmos, ese era Asaf. Usted lo puede buscar en 1 Crónicas 6:39, 15:17, 16:5 y siguientes. Y la segunda Crónica 5:12. Asaf, queridos hermanos, escribió el Salmo 73. Y hoy vamos a leer parte de ese salmo, porque es sumamente importante para dar un mejor entendimiento a lo que estamos estudiando.
En el versículo 2 y versículo 3, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Asaf dice, pero en cuanto a mí, hablando del el encargado de adoración del templo, pues, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Fíjense lo que está diciendo Asaf y ahorita vamos a seguir leyendo. Pero casi pierde el equilibrio y sus pies resbalaron. Estuvo a punto de caer, estuvo a punto de perder su fe, estuvo a punto de perder su ministerio como adorador de Dios, porque envidiaba a los orgullosos, hermano, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Era un sentimiento de envidia lo que había tanto en Asaf como en los sacerdotes en la época de Malaquías, que se preguntaban y decían, afirmaban, perdón, que Dios se complacía en los que hacían maldad. Sigamos leyendo a Asaf. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Estas afirmaciones de Asaf, mis hermanos, son similares a las que encontramos en Malaquías. Conllevan a los mismos resultados y conducen a que se hagan las mismas preguntas. Fíjense. Entonces la gente, continuando con el Salmo 73, versículos 10 y 12, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Se está fijando, hermano, en las preguntas que está haciendo el pueblo, la gente en los tiempos de Asaf? Similar a lo que estaba sucediendo en Malaquía. ¿Qué sabe Dios? ¿Sabrá Dios lo que está sucediendo? ¿Sabrá Dios que habrá tanta maldad en el mundo? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. La respuesta a la gente que se preguntaba en el Salmo 73, ¿sabrá Dios lo que está pasando? La respuesta es sí. Y la respuesta a la gente que se pregunta si hoy día sabrá Dios lo que está pasando, la respuesta es sí. Dios sabe lo que está pasando. Dios tiene el control de absolutamente todo, hermanos, de todo. Entonces, no nos puede desanimar como a esta gente en el Salmo 73, como a la gente en el tiempo de Malaquía, no nos puede desanimar la cantidad de maldad que hay en el mundo. Es cierto que a veces pareciera que el equipo de maldad va ganando, pero nosotros tenemos la victoria final. Nosotros somos el equipo ganador. ¿Sabe por qué? Porque el final de la historia ya nos la contaron a usted y a mí. Y ese final está en el Apocalipsis, hermano. Libro de victoria, la victoria del pueblo de Dios. Dios sí sabe lo que está pasando. Ellos se preguntaban en los tiempos de Malaquías, ¿dónde está el Dios de justicia? Se preguntaban los sacerdotes de Malaquía. ¿Dónde está el Dios de justicia? Se preguntarían también en la época de Asaf. ¿Dónde está el Dios de justicia? Se preguntan hoy día. Es que al ver tanta maldad en el mundo hoy día, hermanos, estas preguntas pueden surgir. Si nosotros no sabemos, si nosotros no entendemos que Dios tiene el control, fácil nos cambiamos de bando.
al saber que al creer, perdón, que estamos perdiendo, no podemos cambiar de bando e irnos para el mundo creyendo que el mundo es el ganador. Lo que estaba pasando con estos sacerdotes. La respuesta a los sacerdotes, hermanos, en la época de Malaquía, Dios se las va a dar a continuación. ¿Dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen justicia a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Lo que acabo de leer está en Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 5. Esta es la respuesta de Dios, cuando ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Acaso se complace Dios en los que hacen maldad? ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, la respuesta es aquí. Aquí estoy yo, dice Dios. Hermano, Dios no coloca pañitos húmedos para bajar la temperatura a la fiebre producida por la infección del pecado, sino que da soluciones concretas. Pero para ellos debemos tener paciencia, tal y como la tuvo Asaf. En breve vamos a seguir comentando lo que escribió Asaf. Pero cuando ellos se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Y para cualquier época donde se pregunta dónde está el Dios de justicia, Dios no va a colocar pañitos húmedos. Dios no va a dar soluciones temporales, hermano. Dios da soluciones concretas. Él no pone pañitos para bajar la temperatura, la fiebre producida por la infección del pecado. Él arrebata la infección, quita la infección, quita la infección. Pero para eso debemos tener paciencia. Y eso es algo que nos está llamando la lección de hoy. Si usted siente que en el mundo hay injusticias, que el mundo está mal, o que los que lo rodean a usted hacen maldad a usted, hermano, hay un Dios que va a responder. Hay un Dios que va a responder. Pero tenga paciencia, hermano o hermano. En su tiempo, Dios va a responder. Ellos se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Y la respuesta para ellos es, viene en breve. He aquí, yo envío mi mensajero, decía el texto que acabamos de leer. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Dónde está el Dios de justicia? Aguántenla. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Y estas expresiones son interesantes, hermano. En la última clase de Malaquía vamos a profundizar quién es mi mensajero. Por ahora solamente le puedo decir que es Juan el Bautista. En Mateo 11, 9 al 10, Jesús nos hace ver que mi mensajero se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero como dije, en la última lección de Malaquías vamos a estudiar a profundidad a mi mensajero. Ese mensajero iba a venir a preparar el camino delante de mí. Y ese mí lo escribí con mayúscula. Perdón. Ese mí lo escribí con mayúscula porque ese mí es de Dios. Está hablando Jehová.
el cual preparará camino delante de mí. Jehová es igual a Jesús. En pocas palabras, Jesús es Dios. En Marcos capítulo 1, versículos 3 al 8, Marcos hace uso de la misma profecía que está hablando Malaquías. En la última lección, como dije, lo vamos a estudiar a profundidad. Y es Jesús el que está diciendo que Juan era aquel que iba a preparar el camino delante de él. Entonces en Malaquías es Jehová el que dice preparar el camino delante de mí. Y en Marcos 3, 1, 3 al 8 dice Jesús preparar el camino delante de mí. Jesús es Dios por encima de todas las cosas. Venía a prepararle el camino delante de Jesús. Juan vino a preparar el camino delante de Jesús y Malaquías dice que era el camino delante de Jehová, delante de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Heme aquí, es la respuesta que le va a dar Dios. Heme aquí. La frase he aquí en hebreo puede significar también heme aquí. Heme aquí. ¿Dónde está el Dios de justicia? Se preguntaban. Heme aquí, aquí estoy. Ya voy para allá. Voy a enviar primero un mensajero porque yo voy a ir allá. Ustedes están preguntando por mí. Ustedes están diciendo que yo me complazco en la maldad. Ya voy para allá. Voy a visitarlos. Voy a ir a la tierra y vamos a ver qué es lo que ustedes están diciendo. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, ahora la parte B, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos, hermanos, estaban buscando al Dios de justicia. Y la respuesta de Dios fue, he aquí, me estoy preparando para ir a ustedes. Súbitamente, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Súbitamente significa que iba a venir de forma repentina o inesperada. Las profecías decían de la llegada del Mesías. Y el Mesías llegó en su tiempo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y eso que hubo alguien que preparaba el camino delante de él. Y con todo y eso, que hubo alguien que preparaba el camino, ellos no quisieron recibirlo. Jesús llegó de forma repentina o inesperada. Ellos no esperaban que fuese Jesús el Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Y cuando Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, ellos lo que hicieron fue crucificarlo, porque ellos estaban esperando era otro tipo de libertador, hermanos. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo están buscando, va a venir de repente a su templo. Esperaban al Mesías, llamado aquí el ángel del pacto, a quien buscaban con tanto entusiasmo. He aquí que él viene, dijo el Señor. Pero, Malaquías 3:2, Nueva Traducción Viviente dice, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Ustedes lo están buscando, ustedes lo están esperando, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Cuando él venga, ¿quién será capaz de soportarlo? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando él aparezca? Pues si ustedes están pidiendo al Dios de justicia, justicia van a tener. Justicia van a tener. Y yo quiero, hermano, porque a veces nosotros caemos en el error de pedir justicia. Y yo quiero que nosotros estudiemos 3 términos. La justicia es cuando Dios da lo que el hombre merece.
Eso es justicia. Cuando Dios da lo que el hombre merece. Si usted tiene un lápiz, anote estas 3 definiciones. La justicia es cuando Dios da lo que el hombre merece. Usted lo merece, tómelo. Eso es justicia. Y créame, hermanos, que no queremos la justicia de Dios. Más bien queremos es la misericordia. Más bien queremos es la misericordia. Porque misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros como pecadores? Nosotros como pecadores merecemos la muerte. Si Dios aplica su justicia en nosotros, nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos da lo que merecemos. No nos da la muerte. Pero hay otra definición que tiene que ir acompañada de justicia y de misericordia, y es la definición de gracia. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Si nos quedamos en misericordia, ok, Dios no nos da la muerte, pero tampoco nos va a dar nada. Si no fuera por su gracia, entonces Dios nos da lo que no merecemos la salvación. Entonces, fíjense, hermano, justicia. Cuando nosotros decimos Dios sea justo, es cuando Dios da lo que el hombre merece. Si Dios aplica su justicia en mí, yo merezco la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia de Dios hace que Dios no me dé lo que yo merezco. Merezco la muerte. Dios dice, no vas a tener la muerte. Y la gracia hace que yo tenga la vida. ¿Entiendes? Gracia y misericordia van de la mano. La justicia estuvo en la cruz del Calvario. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 que al que no hizo pecado, por nosotros le hizo pecado, para que la justicia de Dios tuviésemos nosotros, para que nosotros fuésemos justificados, hermanos. Gracias a ese Cristo en la cruz, Dios no le da lo que usted se merece y Dios le da lo que usted no se merece. Dios no lo condena, Dios no le da la muerte, Dios le da la vida. Entonces, cuando ellos se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Era mejor que ni se lo preguntaran. Porque anteriormente habían dicho, Dios se complace en lo que hace maldad. Estaban negando la justicia de Dios. Porque Dios no se complace en eso. Dios paga al que hace la maldad. ¿Dónde está el Dios de justicia? Pues Dios de justicia va a venir súbitamente. Les va a llegar al templo, les va a llegar a su vida. Pero cuando vaya el que ellos están pidiendo, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿O quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Eso se lo está diciendo a los sacerdotes. ¿Sabe por qué nosotros sí vamos a poder aguantar cuando lo veamos cara a cara? ¿Sabe por qué sí nos podemos mantener primeramente de rodillas ante el Señor y luego levantarnos? Por la misericordia y la gracia de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, Padre eterno, por su gran misericordia y por su abundante gracia para con todos nosotros. La justicia la aplicó en el Calvario. La justicia, la ira de Dios, hermanos. Isaías 53 dice que cayó sobre Jesús para que yo fuese justificado
en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Los sacerdotes en el tiempo de Malaquías estaban pidiendo justicia. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y lo que dijimos hace rato, ¿quién podrá soportar su venida? La razón. ¿Sabe por qué se pregunta a Malaquías? Dios inspirando a Malaquías. ¿Sabe por qué se pregunta quién será capaz de soportar su venida o quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? La razón, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ay, hermanos. Gracias a Dios que cuando Cristo venga por segunda vez, nuestra condición va a ser otra, muy distinta a la de estos sacerdotes. La NTV dice, pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Nada más estas dos expresiones son fuertes. Un fuego abrasador que refina el metal, lo pone fino, pule, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Las amas de casa saben más acerca de esto de jabón fuerte. Eso tiene un ingrediente, el jabón fuerte. No recuerdo ahorita el ingrediente fuerte, es un ingrediente bastante fuerte que hace que blanquee la ropa. Eso iba a ser un duro tiempo de prueba para ellos, mis queridos hermanos. Ellos estaban pidiendo justicia, les iba a venir justicia, pero iba a ser un tiempo de dura prueba para ellos. Los que estaban pidiendo vendría, pero no como ellos esperaban, hermanos. La justicia de Dios no es la justicia del hombre, mucho menos como ellos la estaban practicando. ¿Recuerdan la lección pasada? Que ellos hacían favoritismos, ellos aplicaban la justicia según como a ellos les convenía, por corrupción, por extorsión. Si ellos estaban pretendiendo que Dios iba a aplicar la justicia de la manera como ellos la estaban aplicando, estaban bien equivocados, hermanos. Lo que ellos estaban pidiendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Él iba a venir, pero no como ellos esperaban, iba a venir a aplicar la justicia como ellos esperaban. Probablemente los que pedían esto, tal vez no era el grupo de sacerdotes malvados, quien en su conocimiento iba a pedir algo semejante, sino aquel remanente que seguramente se consideraban justos y que querían hacer las cosas bien. Pero la justicia de Dios, hermanos, la cual entendemos muy bien cuando estudiamos el libro de la carta a los romanos, pero específicamente los 3 primeros capítulos, es que todos los hombres caen en el mismo saco del pecado. Los inmorales, los que se creen justos y los religiosos. Si usted lee Romanos capítulo 1 al 3, usted va a encontrar en Romanos 1 del 18 al 32, como Dios habla de toda esa gran cantidad de gente que están inmersos full en el pecado, borrachos, maldicientes, homosexuales, bueno, en fin, adúlteros, toda esa lista que aparece ahí en el Romanos 1, 18 al 32. Pero en el capítulo 2 aparece los que se creían justos, los que decían, no, yo no soy como aquellos. Y luego más adelante aparecían los religiosos, a los que Dios le dice, ustedes predican que no se debe adulterar y adulteran. Bueno, todos ellos, los inmorales, los que se creían justos y los religiosos, todos iban para la misma bolsa, para el mismo saco, el saco del pecado. Y para salir de ese saco, todos tenían que pasar por Jesucristo. Todos tenemos que pasar por Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos ser perdonados, tanto el grupo inmorales, los que se creen justos y los religiosos, deben obedecer el Evangelio
de nuestro Señor Jesús y ser lavados con la sangre pura de Cristo, para ser justificados con la sangre de Cristo. De la misma manera, tanto sacerdotes corruptos como los sacerdotes buenos, entre comillas, que había en los tiempos de Malaquías, serían juzgados con la misma justicia. Porque estudiamos la clase pasada que Dios no hace ningún tipo de favoritismo, mi querido hermano. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Qué término tan fuerte, ¿no? Quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Se sentará como un refinador de plata y quemará lo que no sirve, hermano, la escoria. Iba a purificar a los levitas, refinándoles con oro y plata, para que vuelvan, para que cambien, para que tengan nuevamente la oportunidad de ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Ahí está la justicia aplicada. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Lo que sirve, lo refina. Le está diciendo los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. De ellos, lo que sirve, lo refina. Lo escoge, lo refina. Lo que no sirve, al fuego. Quemará la escoria. Y esto es algo parecido a lo que Juan le dice a los sacerdotes, a los fariseos, en los tiempos de Jesucristo. El metal, hermanos, es el sacerdocio corrompido en los tiempos de Malaquías. Este será probado como por fuego, y lo que quede de esa purificación, los hijos de Leví, el sacerdocio, podrá ofrecer nuevamente sacrificios aceptables al Señor. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Después que los refinara y volvieron a ofrecer sacrificios, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Cuando esta nueva generación de sacerdotes ofreciese sacrificios gratos a Dios, muy distintos a los que habían estado ofreciendo, recuerden que estaban sacrificando animales ciegos, cojos, desperfectos, estarían imitando lo que sus antepasados habían hecho en los días pasados. Probablemente esto se refiere a los días de Moisés o a los días de David, cuando en los días de Moisés se comenzaron a sacrificar y estaba la ley recién establecida y se buscaba la manera de cumplirlo de manera como lo decía. Buenos tiempos de David, cuando recién el arca, el tabernáculo fue llevado también allá a Monte Moriah, donde días después o años después iba a estar el templo. Históricamente, hermanos, debemos hablar nuevamente de los 400 años del silencio. Como estudiáramos anteriormente, y esto lo voy a pasar rapidito porque esto ya lo hemos estudiado. Después de Malaquías, Dios hizo un profundo silencio. Había anunciado que iba a venir una maldición sobre la descendencia de los sacerdotes. Recuerde que lo estudiamos en Malaquías 2:3. En el año 163, Antíoco Epifanes promulgó un edicto donde se suspendía toda actividad sacerdotal, tal y como fue profetizado. Más tarde, los macabeos en dura lucha logran conquistar nuevamente el templo y se instaura una nueva fiesta judía, el Hanukkah, o la fiesta de la dedicación. Todo esto ya lo estudiamos nosotros, si mal no recuerdo, en la lección número 2. Puede ir a la lección número 2 en el canal de YouTube si está interesado en saber más acerca de esto que estamos hablando de los 400 años del silencio. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo toma Jerusalén y luego, con el apoyo de los romanos, Herodes regresa de Roma y se impuso en Jerusalén derrotando a Antígono. Desde Jerusalén gobernará como etnarca desde el año 36 hasta el año de su muerte, en el 4 a.C.
Y es en los tiempos de Herodes, cerca del año 19 antes de Cristo, cuando el templo de Jerusalén es reconstruido y ampliado, otorgándole este gran esplendor. Ese templo fue el que visitó Jesús. Es el templo al cual Jesús asiste durante su vida y a los 12 años muestra su sabiduría allá cuando se pierde en el templo. Y en la última semana de su ministerio, Jesús predice la destrucción total de ese templo. No iba a quedar piedra sobre piedra. Interesante, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Malaquías 3:5 dice, en ese día, ¿cuál día? En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra los hechiceros, contra los adúlteros, los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que vivan entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos. En ese día yo los pondré a juicio. El juicio de Dios sobre Israel y especialmente sobre el sacerdocio, hermanos. Quien nunca levantó cabeza fue en el año 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido completamente y se acaba el sacerdocio judío. Recuerden que en los tiempos del silencio, en los 400 años del silencio, Antíoco Epifanes saca un edicto donde prohíbe prácticamente la función sacerdotal y da permiso para que construye un altar encima del altar del holocausto para que otras religiones vayan y sacrifiquen sus animales. Prohíbe la circuncisión, prohíbe el día del sábado, prohibió el trabajo del sacerdote. Los macabeos luchan y vuelven a conquistar nuevamente y se restaura nuevamente los sacrificios en el templo. Herodes llega y restaura el templo y lo pone mucho más bonito que el templo que visita Jesús. Pero en el año 70, el templo sí es verdad que es completamente destruido y después de ahí no hay más templo. Ya de ahí no sirvió ningún tipo de lucha. Ya el sacerdocio judío, la religión judía, como religión sacrificial, murió. El sacerdocio murió. Hoy día por allá hay gente que cree que van a levantar un tercer templo y están preparando la vaca roja, la vaca lazana y hay unos sacerdotes que están purificándose y bla, 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 y lo que están haciendo hoy día. Pero Dios dice que se acabó. Como religión ceremonial, sacrificial, se acabó. Como religión ceremonial todavía siguen celebrando una que otra fiesta, pero no tal y como Dios la había establecido, no como los estatutos de Levítico 23, porque no pueden, no hay donde sacrificar. Y como religión moral, pues siguen algunos estudiando la Torá y manteniendo la ley moral de la Torá, que no es mala, que es perfecta. Que Jesús de esos 10 mandamientos restaura 9 nuevamente. Y para mi opinión, para mi concepto, los pone más difícil todavía, hermano. El único que no restaura es el del sábado. El único que no restaura es el del sábado, porque ya el descanso iba a ser él. Entonces, en el año 70, cuando destruyen el templo, mire, se acabó. Se acabó. Ese día yo los pondré a juicio. Se acabó. Se acabó la religión judía como sacrificial. ¿Dónde está el Dios de justicia? Pues ahí. Ahí estaba el Dios de justicia, hermano. Por eso es que pedir justicia, wow. Yo prefiero pedir misericordia y gracia. Pedían justicia. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahí. Ahí estaba el Dios de justicia. En el año 70 estuvo actuando el Dios de justicia. Aproximadamente 37 años antes, como lo dije, Jesús había establecido ya un nuevo sacerdocio cuando murió en la cruz. Cuando murió en la cruz y se establece la iglesia, Jesús establece un nuevo sacerdocio. Este comenzaría con él, con Jesús como sumo sacerdote, y para eso tenía que haber un cambio de ley, como lo estudiamos la vez pasada y como alguien me hizo una pregunta esta semana. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Por eso que la ley del antiguo pacto fue cambiada, hermano. Lo estudiamos
en la lección pasada, en la 3.3, que un cristiano no puede estar con la ley y con la gracia, porque es adulterio espiritual. Si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Jesús viene de la tribu de Judá, y los que servían como sacerdotes eran la tribu de Leví. Eso lo estudiamos en la lección 3.1 o 3.2, si mal no recuerdo. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, hermano. Ahora con nuevos sumos sacerdotes y nuevos sacerdotes, ya no por ninguna tribu en especial, sino por el lavamiento de su sangre. Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a usted y a mí. Usted y yo somos sacerdotes de Dios, hermanos. Y como le expliqué a un hermano esta semana, no hay que ir a un seminario, no hay que ser ordenado por otro sacerdote, tal como sucede en la religión tradicional. Cuando usted y yo vamos a las aguas del bautismo, cuando bajamos a las aguas del bautismo y Dios perdonó nuestros pecados, nos dio el Espíritu Santo. En ese momento nos ungió como sacerdotes para Él, pero no para que nos quedemos sentados en una silla, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos son los nuevos sacerdotes quienes ofrecen sacrificios agradables a Dios. Romanos 12:1. Estoy ansioso, dice Malaquías 3:5. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, oprimen de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra estoy ansioso, imagínese. Esto es parte del juicio que Jesús, el Rey de Justicia, le hizo a los sacerdotes y a la nación judía. ¿Por qué esta gente hacía estas cosas? Él dice, porque esta gente no me respeta, no me teme. No había ni respeto ni temor a Dios. Fue lo que él le dijo allá en la segunda acusación. ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué menosprecian mi nombre? Ahora la pregunta es, ¿acaso no sucede lo mismo hoy día? ¿Habrá gente que está respetando y temiendo a Dios? ¿Habrá gente que está estafando a sus empleados con su sueldo, oprimiendo a las viudas y a los huérfanos, privando de justicia a los extranjeros que viven entre nosotros, haciendo los que le vienen gana? La pregunta es, hermano, ¿estará Jesús igual de ansioso por venir otra vez? Porque estaba ansioso por venir, por ir la primera vez. ¿Estará igual de ansioso por venir la segunda vez? Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:6. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Estas palabras de nuestro Dios son sumamente importantes. La razón por la cual Dios no había acabado con los hijos de Jacob fue su fidelidad. La promesa hecha a Abraham para bendecir a toda la familia de la tierra a través de su simiente. Dios no acabó con esa nación de Israel por su fidelidad, su fidelidad a Abraham, a Jacob, a Isaac. Eso fue lo que le dijo en la primera amonestación. Yo los amo a ustedes porque yo amé a Jacob. Para ese tiempo faltaba muy poco para cumplir su promesa en los tiempos de Dios, porque una cosa son los tiempos de Dios y otra cosa son los tiempos nuestros. En los tiempos nuestros faltaban como 4 siglos, 400 años de silencio. Pero en los tiempos de Dios se cumplen las cosas en el tiempo de Él. Y bien dijo Pedro que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios no hay tiempo, hermanos. El tiempo lo tenemos aquí nosotros abajo. Dios cumple su promesa cuando Él ve
cuando el kairos de Dios ve que es el momento de cumplir su promesa. Hay dos palabras que traducen tiempo, kairos y cronos. Es que nosotros normalmente usamos cronos, y ahí viene la palabra cronómetro, que es para el tiempo que tenemos nosotros de los días, minutos, horas. El kairos de Dios es el tiempo de Dios, que no es cronometrado, es cuando Él lo establece, cuando Él lo dice. Y sí vino el Dios de justicia en el tiempo de Dios. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació bajo la ley Jesús. La simiente llegaría y la familia de la tierra serían bendecidas, pero el sacerdocio judío sería quitado, hermanos. El judaísmo como religión sacrificial no sería más, como lo expliqué hace un momento. Con todo esto, nosotros debemos prestar mucha atención a la parábola de la viña. Primeramente la que le fue dada a Isaías. Vamos a leer un momentico aquí. Miren lo que dice Isaías 5:1 al 4. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló en un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos, dejaré que se destruya. Derrumbaré su muro y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Eso esperaba Dios de Israel. Ahora quiero que analicemos un momentico la parábola que Jesús enseñó. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a su siervo para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron en el tiempo de Jesús, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. ¿Qué esperaba? Uvas dulces. La pregunta es, ¿qué pasaría si a la nación que se le dio no da el fruto esperado? ¿Qué pasaría si a usted o a mí, que se nos dio la responsabilidad de ser la viña del Señor, de dar frutos dulces, uvas dulces, le salimos con uvas amargas, hermano? ¿Qué pasará? La respuesta está en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, donde nos enseña que el amor a Dios y a su palabra va por encima de todo.
Esta gente trabajó arduamente por amor a su nombre, pero se habían olvidado del primer amor. Estoy cansado de sus palabras, le dice Dios a los de Malaquías. Ojo, iglesia, estamos en tiempos peligrosos. Podríamos caer en la misma afirmación y pregunta en la que cayeron los sacerdotes en los tiempos de Malaquías, y con eso hacer cansar a Jehová. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Al ver tanta maldad en el mundo, hermano, podemos correr el riesgo de salirnos del redil, o de dar los frutos amargos en vez de dar frutos dulces como Dios espera. Es cierto que hoy día el que hace el mal progresa, avanza. Es cierto que hoy día los que detienen con injusticia la verdad de Dios también avanzan, pero todos ellos, de no arrepentirse, ya tienen sus días contados. Ahora quiero que regresemos nuevamente al Salmo 73. Dice Asaf: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, permanecí fiel a Cristo en vano, trabajé en la obra de Dios sin ninguna razón porque el mal está ganando, pareciera. En todo el día no consigo más que problemas, decía Asaf. Cada mañana me trae dolor. Este era el sentimiento de Asaf. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo, le dice Asaf a Dios. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Solo hay una manera de entender por qué suceden estas cosas. Entonces, dice Asaf, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, le dice Asaf a Dios. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermoso, hermanos. En verdad, mis queridos hermanos, es muy fácil deslizarse. Es muy fácil deslizarse como le pasó a Asaf. Es muy fácil ver la maldad que hay en el mundo y preguntarnos dónde está Dios. Dios tiene el control de todo, hermano. ¿Dónde está el Dios de justicia? Está donde tiene que estar. Hará justicia cuando tiene que hacerla. Pidamos mejor misericordia. Pidamos mejor gracia. Pidamos misericordia para todos aquellos que vemos que hacen mal. Pidamos gracia para ellos. No pidamos justicia para ellos, Dios hermano. Porque cuando pedimos justicia, justicia habrá. Hoy día hay muchos movimientos, filosofías, huecas sutilezas. Cuidado y nos deslizamos.
Cuidado, mis hermanos, porque si nosotros nos deslizamos, los que se alejan de Dios serán destruidos.